Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ooh, ooh, ooh. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ooh, ooh, ooh. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, cantad el Trino y uno Dios. Cantad al Trino y uno Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias te damos por lo que hemos rememorado en esta tarde. Que ahora tu Espíritu obre en nuestros corazones. Tenemos un futuro garantizado de vida y de vida abundante, porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Amén, amén y amén. Augusto, tú no entiendes. Esto es un milagro. ¿Quién pudo haber movido esa piedra? ¿Estás listo a morir por tu verdad? Ese hombre era el Hijo de Dios. Esa es mi verdad. Estoy completamente convencido. Prométeme que vas a ir tú mismo a buscar la verdad. Busca la verdad y síguela, Augusto. Búscala. 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 ¿Por qué buscar al que vive? ¿Quién era este hombre? Ven, te contaré. Él está más allá de la comprensión.
más allá de la imaginación. Él es constante a través de las generaciones. Mi corazón te exalta, Jehová. Alaba tu nombre por siempre. Él envió a su Hijo primogénito como el Verbo, la prueba viviente. Él es la imagen del Dios invisible. Luchó contra nuestro enemigo y en el tercer día resucitó. Él es todo lo que nos ha prometido. Alábale, alábale como el Rey resucitado. Levanta tu voz y canta, porque un día Él volverá por nosotros. Y estaremos unidos con nuestro Salvador por la eternidad. ¡Eternidad! Qué gusto saludarlos y que estén conectados en nuestro campus online internacional desde tantos países, desde tantos lugares. Es fabuloso que estén con nosotros compartiendo la palabra de Dios, viviendo esta que es la mejor hora del día. Un anuncio importante, porque hay muchas personas que se conectan al servicio y siempre se preguntan cómo hacemos para diezmar, cómo hacemos para ofrendar. Queremos ayudar a First Baptist Orlando a que siga adelante con todas esas instituciones, con toda esa labor que realiza por la comunidad. Es muy fácil, enviando un mensaje de texto al número 40777. Allí coloca la palabra dar. Va a recibir unas instrucciones sencillas. Puede dejar incluso su tarjeta guardada para una futura oportunidad. Si usted nos ve fuera de Estados Unidos, no va a poder enviar el mensaje de texto, pero puede conectarse a nuestra página web firstorlandohispano.com y allí podrá ofrendar a través de nuestra página, que tiene también un montón de recursos. Tenemos mucho más aquí en este que es nuestro campus online internacional en First Baptist Orlando en español. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir el mensaje de su palabra después de haber tenido un fin de semana precioso en nuestra iglesia con récord de asistencia prácticamente en todas las culturas. Me acompaña nuevamente el pastor Elías Oque, un pastor muy querido, su familia muy querida entre nosotros y que ya se va haciendo costumbre tenerlo acá en la mesa. Gracias, pastor. Pronto vamos a ver en otros roles, quizás él teniendo la exposición de una manera más directa y yo leyéndole la Biblia. Y también trayendo a otros, ¿no? Pero Claro. Bienvenido de nuevo, pastor. Gracias, pastor. Es un placer. Qué bueno. Quiero anunciarte que hoy estamos arrancando este fin de semana después de Semana Santa, Easter, Resurrección, como le llames en tu cultura. Estamos comenzando una nueva serie que la hemos titulado Está bien no estar bien. Y este título obviamente tiene como propósito llamar la atención. Está bien no estar bien, pero teológicamente se basa en la esperanza cristiana. ¿Por qué decimos o hemos titulado la serie Está bien no estar bien? Porque es que desde que Cristo resucitó, desde que los discípulos fueron empoderados y salieron de ese estado de temor a un estado de valentía para conquistar el mundo, no podemos pensar que esos discípulos fueron perfectos. Esos discípulos expresaron dudas, tuvieron temores, expresaron o manifestaron debilidades y no obstante el Señor viró patas arriba el Imperio Romano con esa iglesia sencilla. Hoy te vamos a invitar a meditar en la temática esperanza en medio de las dudas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado o hemos sentido dudas a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfrentar una circunstancia difícil en la vida? De hecho, hoy el personaje del cual vamos a hablar es Tomás, aquel famoso, conocidísimo discípulo porque dudó del Señor. Aquel discípulo que cuando el Señor se apareció, él no estaba, y que después cuando el resto de los discípulos le dijeron, el Señor está aquí, está vivo, estuvo aquí, él dijo, si yo no lo veo con mis ojos, si yo no meto mi mano ahí, le veo la mano, el costado, no creo. Así que te voy a invitar a meditar
en el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 20, versos del 24 al 29. Y quiero dejar en tu mente, en tu corazón, una idea muy clara, que en este momento está apareciendo en pantalla. Y es la siguiente: la esperanza cristiana nos ayuda, aún en los momentos de mayor debilidad y dudas. Quiero que te quedes con esa palabra en tu mente. Dudas. ¿Será acaso la duda, será necesariamente un pecado? Cuando yo me estoy debatiendo a la hora de tomar una decisión, ¿será necesariamente eso algo malo? ¿Será un problema en mi carácter cristiano? ¿Está bien no estar bien? ¿Está bien expresar vulnerabilidad, debilidad? Hay varias verdades teológicas, prácticas en este pasaje del encuentro de Tomás con el Jesús resucitado, que estoy completamente seguro que nos van a hacer bien a todos. ¿Qué usted cree, pastor, de las dudas? ¿No ha tenido dudas usted en su vida personal y práctica? Yo he tenido muchas, pastor, y de hecho me ha servido para después mejorar esas dudas. Y yo creo que todos los que nos están viendo y oyendo por los diferentes medios, yo creo que mucha gente en diferentes ángulos de su vida tienen dudas. Y hay momentos que la gente se frena porque no tiene la seguridad de ejecutarlo, el proyecto, o sea cual sea la situación. Yo creo que esto es general. Yo creo que este mensaje que usted escogió, pastor, está perfecto para el momento. Y qué interesante que la semana pasada tratábamos de Semana Santa, celebrábamos la resurrección, y hoy comenzamos con uno de los primeros personajes bíblicos, discípulos, que muestra debilidad después que Cristo se presenta como resucitado. Sí. Bueno, eso nos pasa a nosotros también. Seguro. A mí, cuando yo tengo dudas, cuando estoy batallando con una decisión, oye, hay veces que despierto a mi esposa en la madrugada y le empiezo a hablar en un para adelante y para atrás. Nos pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Nos pasa lo mismo. Oye, tremendo, ¿no? Y mi esposa sabe lo que me dice, oye, eso está muy bien, pero ¿por qué no lo déjame hablamos? dormir en la mañana con el café. Exactamente. ¿Sabe? En la escuela, hablemos de algo muy sencillo. Hay personas que se paran para preguntarle al profesor, por ejemplo, de una duda, de un problema matemático o algo por el estilo. Y quizás muchos tienen la duda, pero están cohibidos de hacer la pregunta. Con esto me siento como defendiendo un poco a Tomás en este momento, ¿no? Exacto. Porque yo siempre he pensado, honestamente, como pastor, como estudioso de la Escritura, siempre he tenido, vamos a decir que he tenido a Tomás como algo negativo este evento. Y el problema es que hoy me estoy poniendo en el lugar de Tomás. Yo también. ¿No te ha llamado la atención eso? No sé si a usted le sucede igual, pero si te sucede igual, aquí van 3 verdades claves sobre la duda que pueden ser de gran ayuda para ti y para nosotros. Seguro. Aquí va la primera. Las dudas no son necesariamente lo opuesto a la fe. Quiero expresarlo de nuevo. Cuando tú y yo tenemos dudas, eso no significa necesariamente que no tengamos fe. Puede ser que sea un vehículo hacia la fe. Yo quiero que usted escuche al pastor Elías en la lectura de los versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es interesantísimo, gracias, pastor. Sí. Fíjense ustedes que estamos hablando de dudas en primer lugar por no estar. Él no estaba cuando el Señor se aparece a los discípulos. Y no solo duda por no estar, dudas también por no ver. Por eso dice el verso número 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Pero obviamente Tomás no había visto al Señor. Usted sabe, pastor, que siempre yo menciono palabritas griegas por acá. Esta es bien interesante. Aquí ver es un vocablo muy, muy interesante. Es el vocablo jorao. Está relacionado con
horizon en inglés o horizonte en español. Es como que los discípulos habían visto en el horizonte al Señor, pero Tomás no tuvo esa posibilidad. Sí. Y hay veces que cuando estamos en circunstancias en la vida donde en nuestro horizonte no vemos al Señor, no lo podemos palpar de una manera directa, Sí, nos entran dudas. sí. No tenemos certezas, no tenemos seguridades. Pensamos inclusive que Dios nos ha abandonado en esos momentos. ¿No? Mira, ahora que mencionas eso, déjeme contar una experiencia. Una de las personas de más madurez cristiana que yo he conocido en mi vida fue un diácono que tuve en una iglesia. Fue también profesor de seminario, uno de los pocos diáconos que le permitían ser profesor de seminario a nivel pastoral, o sea, enseñando a pastores. Eso fue hace unos cuantos años ya. Y este diácono tan maduro, tan tremendo, perdió a su esposa, su hija se enfermó de cáncer, Wow. y en un evento difícil que él estaba enfrentando, él dijo una frase. Él me dijo, yo creo que en estas circunstancias Dios me ha abandonado. Eso me fue tan fuerte porque Wow. él me había ayudado tanto en la fe, a mí como pastor, cuando tenía situaciones y oraba conmigo. Pero ¿sabe la lección que yo aprendí de este hombre? Es que somos seres humanos. Y en momentos determinados, en el horizonte nuestro, no vemos al Señor. Lo cual no significa que no está ahí. Sí, seguro. O sea, la duda no necesariamente es una falta de fe. Puede ser que sea un camino, El preámbulo de un la fe. preámbulo. Y por eso es tan importante una segunda verdad que vamos a mencionar acá. Y la segunda verdad es esta. Las dudas pueden representar nuevas oportunidades de encontrarnos con Jesús. Y yo diría de esta manera, de reencontrarnos en la práctica con Jesús. Escuchen los versos del 26 al 27. Al 27. Dice la palabra, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Gracias. ¿Saben las dos frases que más me llaman la atención acá? Llegó Jesús. Luego dijo a Tomás. Qué interesante que en medio de las dudas, de alguna manera el Señor Jesucristo se las arregla en sus tratos con nosotros para llegar a nosotros. Sí, en el momento más difícil. Exacto. Porque el que tenía la duda, y me imagino que estaba sufriendo porque amaba al Señor, pero por otro lado el Señor nos había dicho, o nos dice en su palabra, que tengamos cuidado porque vendrán engañadores y todo Sí, esto, ¿no? sí. O sea que en cierta forma Él está obedeciendo a esa palabra. Y de hecho, los otros discípulos tenían una ventaja. Sí. Ellos lo dudaron al principio, Pero ya lo habían no visto. creyeron lo de las mujeres, pero ya lo habían visto en el horizonte. Seguro. Tomás no. Sí. Pero qué interesante esa frase, llegó Jesús. Y la misericordia que tuvo el Señor con él, porque no lo reprendió como que cometió un error muy grave ni nada que se pareciera, sino que tuvo misericordia en el momento más importante, y así tiene con nosotros hoy en día. ¿Y sabe dónde veo eso que usted dice, la misericordia de Dios con Tomás? Le habló. Y es importante que toda nuestra audiencia sepa esto. En los momentos que tú tienes mayor vulnerabilidad, debilidad, tienes dudas, puede venir un reencuentro con el Señor. Quizás no por la fuerza tuya, fuerza espiritual mía de pastor, sino porque Jesús llega. Él te está buscando. De hecho, cuando dice aquí llegó Jesús, es un vocablo erhomai, que significa sacar de adentro, hacer todo por acercarme, por ir. Sí. Y lo más lindo, Jesús nos habla. Aquí le habla directamente, Jesús le habla a Tomás. Yo diría esto, Jesús vuelve a aparecer a los discípulos, entre otros propósitos, Por Tomás. por Tomás. Es algo tremendo, ¿no? Yo se lo dije a mi esposa hoy, le hablé eso precisamente. De hecho, yo creo que a pesar de tener otras, vamos a decir, planes, él esa noche
llegó por Tomás. Así mismo. Así Qué mismo. belleza, ¿no? Qué Así. misericordia tan grande. Yo no sé si usted ha tenido, pastor, alguna experiencia en su vida donde realmente ha estado en medio de dudas fuertes, Ujú. si tomó una decisión correcta o no, y en algún momento ve cómo Dios se manifiesta y Dios hace algo tremendo. Déjame contarte algo que creo que no conoces, y quizás parte de nuestra audiencia la conoce, pero yo nací, cuando yo nací, a los 8 días de nacido ya estaba en una iglesia. Ah, Y tengo un trasfondo sostenidamente bautista, pero me alternaba cuando era niño con iglesias pentecostales. ¿Tú sabías eso? Iba a una iglesia pentecostal y una iglesia bautista. Definitivamente me quedo en una iglesia bautista y crezco en una iglesia bautista. Estudio en el seminario siendo recomendado por una iglesia bautista. Me convierto en profesor de seminario, el seminario más antiguo de Cuba, bautista. Después llegué a ser el decano. Soy de la junta directiva de la denominación, que es una de las denominaciones más antiguas. Pero en un momento determinado de mi vida ministerial, sabes que yo tuve que tomar la decisión de salir de esa denominación como por 3 años e ir a trabajar en una iglesia independiente. ¿Tú conocías wow. eso? No, ese detalle Te no, estás llevando una sorpresa aquí. Sí. Pero, ¿saben ustedes que yo tuve que hacer eso? Cuestiones ministeriales. Y yo tuve un montón de dudas porque en los países nuestros de origen hay veces que aquí en Estados Unidos eso es muy normal. Hay un movimiento de iglesias independientes, no afiliadas, es una realidad del campo evangélico, pero en nuestros países, cuando tú te mueves de una denominación y te vas a una iglesia independiente, Como un caos. es como un caos, ¿eh? Un terremoto. Y yo tuve un montón de dudas, pero sabes que Dios usó eso para que nuestra familia se convirtiera en la fundadora del último seminario evangélico que en Cuba recibió aprobación legal para ser establecido. No sé si sabías que en Cuba, países que tienen esta característica, este tipo de gobiernos totalitarios, no se permite que ninguna institución religiosa nueva que haya surgido después del año 1959, que fue cuando triunfó la revolución comunista, no se permite que se establezca ni una nueva denominación ni una nueva institución. Pero yo tenía un doctorado en educación, tenía el sueño de hacer un seminario misional, estaba yo sirviendo en un seminario maravilloso donde estudié, después fui el decano, pero tenía el sueño de hacer otro seminario. Obviamente no me lo permitían en Cuba, porque en Cuba le permiten a cada denominación tener un solo seminario, una sola organización benéfica. Y la única manera que yo encontré de hacer un seminario es irme a una denominación que no tuviera uno. Aquello fue tremendo, ¿sabes? Pero se fundó de cero lo que se conoce como ESETE, Escuela Cubana de Estudios Teológicos Evangélicos, que recibió la aprobación oficial del gobierno y funciona hoy, tiene más de 10 años de fundado. Era un proyecto de Era un Dios. proyecto, pero escucha esto también. Bajo ese seminario se hizo la única escuela cristiana que se ha hecho en Cuba en los últimos 63 años. Wow. La parte negativa fue esta, que el que hoy es presidente de Cuba se enojó conmigo, en aquel tiempo era vice. Ay. Y es por eso que yo estoy en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Todo esto lo cuento por lo siguiente. En toda esa trayectoria, ¿se imaginan ustedes cuántas dudas yo sentí? Yo no podía ver en el horizonte al Señor claramente en todo esto, pero sí tengo la seguridad mirando en retrospectiva. Él llegó, Él me habló y Él se glorificó. Lo mismo va a pasar en tu vida. En medio de esta pandemia horrible, en medio de estas situaciones donde muchas iglesias, al menos institucionales, cerraron, en medio de tantas pérdidas familiares, en medio de tantas crisis económicas, el Señor llega donde tú estás, porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Y Él te habla. Hoy te está hablando a ti a través de nosotros. Nos está hablando a nosotros. Él es fiel, Él siempre está ahí. Y voy a repetir la idea, la verdad clave que he resaltado. Las dudas pueden representar nuevas oportunidades para encontrarte, reencontrarte con Jesús, Sí. como le ocurrió a Tomás. Y hay una última idea que la enuncio de esta manera. Las dudas pueden llevarnos a una fe
más profunda. Bellísimo. Escuchen ustedes los últimos versos de esta porción Bellísimo. bíblica. 28 y 29. Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, en el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Efectivamente, gracias. Fíjense que es interesante, la fe de Tomás después de todo este evento queda fortalecida. Señor mío, mi soberano, el Kyrios, el soberano de mi vida, pero también Dios mío. Dios mío. Es una declaración de la deidad Reconoce de Cristo ya que era Dios. explícitamente. De hecho, es una de las primeras declaraciones explícitas en los evangelios de que Jesús es Dios. Es Dios. Directamente. Y es interesante cómo termina el pasaje, porque Jesús hace una exhortación y él dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Saben que aquí la frase no vieron cambia la palabra. Y es una palabra que implica no solo ver con los ojos, no es jorao, que implica divisar en el horizonte. Es una palabra que significa percibir. Eso significa que aunque ustedes y nosotros estemos en medio de la duda y no podamos percibir absolutamente nada del Señor, no obstante, somos bienaventurados cuando creemos en esas circunstancias. Y esto me da pie, pastor, para hacer un llamado a nuestra audiencia. Sí. Quizás en este momento estás en una situación donde no ves claramente al Señor. Quizás estás en una situación donde no sientes claramente al Señor. Eso lo usamos mucho. No siento, Sí. no siento. Quizás estás en una situación donde no tienes recursos, no tienes las herramientas y por tanto no percibes que el Señor está cerca de ti. Pero esta bienaventuranza que dio el Señor a raíz del encuentro con Tomás y a partir de la cual se fortaleció la fe de Tomás en medio de la duda, es también para nosotros. Seguro. Bienaventurados los que, aunque no perciban, son capaces todavía de creer. Yo creo que esto es una enseñanza tremenda, pastor, para nosotros. Sí, yo creo que no nada más se profundizó la fe de Tomás, sino de todos los discípulos. Y hoy en día nosotros leyendo las Escrituras, también la nuestra, porque creo que por esto pasamos todos. Y después de esas dudas, cuando son aclaradas, entonces nuestra fe crece y vamos con seguridad, con confianza, con optimismo, con alegría, con paz. Todo Así. cambia. Bueno, quiero, a raíz de lo que usted dice, quiero terminar diciéndole a la audiencia esto. Una de las personas que más ha inspirado mi vida es un joven pastor que tiene un niño autista. Y ellos esta familia apenas podían dormir, porque el niño en su manifestación de autismo Sí. se ponía agresivo y en varias oportunidades encontraron al niño en peligro, se subía al techo. Uy. Y aquello fue tremendo. Y un día hablando con este pastor, él me dijo, mira, no sé por qué Dios ha permitido esto. Yo no confío en que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No confío en las circunstancias, simplemente yo confío en Dios. Esa es una gran lección en medio de la duda. Cuando tengamos dudas, no confiemos en una potencial circunstancia, sea favorable o desfavorable. Confiemos en la persona de Dios. Él lleva el timón. Y esta bienaventuranza se va a volver una realidad en ustedes y en nosotros. Y a nosotros. Es nuestro mayor deseo. Que Dios les bendiga ricamente. Dios les bendiga. Gloria a Dios.